Dicen que son muy poderosos, pero algunos no duran mucho tiempo en el cargo. Dicen que marcan la agenda política, pero les conocemos menos que a las estrellas de la televisión. Lideran equipos de trabajo en un equilibrio permanente entre el caos y la jerarquía. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, en directo desde la redacción del diario.es, ¿qué hace el director de un periódico? Una cosa antes de empezar. Hola, soy Juanjo de Podimo. Esto es muy raro, Juanlu. Oye, qué bien veros a todos, por fin poneros cara. Igual a alguno no le hace mucha gracia verme a mí. Ya te dije que les iba a gustar. Me ha hecho ilusión, ¿eh? Pero bueno, vengo a hacer un recordatorio muy breve porque la mayoría de vosotros seguramente lo sepáis. Tenéis 60 días gratis para disfrutar de Podimo por ser oyentes de Un Tema al Día, entrando en podimo.es/aldía. Le dije a Juanjo que iba a ser la primera cuña publicitaria aplaudida de la historia de la radio y ha sucedido. El periodismo es, o debería ser, una herramienta al servicio de la sociedad para controlar al poder. El periodismo es, o debería ser, un lugar para las noticias, pero también para el encuentro de personas, de pensamiento, de valores. En un periódico, el responsable de que todo eso sea así es el director. Es una figura extraña, porque acumula poder y a la vez parece vulnerable. Se conoce su nombre, pero muchas veces, no siempre, está lejos de la fama que te da la televisión y un poco la radio también. Hoy hacemos este episodio de Un Tema al Día desde la redacción del diario.es, con público en directo, con socias y con socios del diario.es que sostienen este periódico. Nos parecía una buena excusa para contar algunas cosas de nuestro trabajo, del trabajo periodístico en general, y para hablar de los jefes con el jefe. Ignacio Escolar, hola. Hola, Juanlu. ¿Cómo definirías tú, que eres el director del diario.es, el trabajo de un director de periódico? Pues un director de periódico es la persona que tiene la última palabra sobre la información que publica cada periódico cada día y que tiene la última palabra sobre cuál es el orden a la hora de decidir qué es lo importante, qué es lo irrelevante, qué es lo accesorio, qué merece abrir el periódico y qué supone solamente un breve. Es el que lidera el equipo de periodistas que hacen ese diario, en este caso, y organiza su trabajo. Y al final es el que tiene la última palabra. ¿Hay diferentes tipos de directores, diferentes perfiles? ¿Depende Sí. del carácter o está muy claro en el periodismo más o menos qué es lo que tenéis que hacer? Hay un poco de todo. Yo creo que hay perfiles muy diferentes en el que es ahora mi trabajo. Yo creo que todos, casi todos, acaban dándole gran parte de su personalidad, de sus defectos y de sus virtudes al periódico que dirigen. Yo tiendo a pensar, conociendo a los directores, que les conozco a la mayoría de ellos, que cuando veo el periódico que hacen, me encuentro con ellos en las páginas, en cómo se titula, en cómo se jerarquiza, en cuál consideran que es la noticia importante y dónde está la trampa y el cartón en algunas ocasiones. Para bien y para mal, yo creo que los periódicos se parecen a su director, y no solamente a los periodistas que diariamente los hacen. El periodismo es una profesión muy caótica. Si os paseáis por aquí, lo que estáis aquí un rato, pues veréis mucho movimiento, mucho ruido, pero también es una profesión muy jerárquica. Es que tú piensas que nosotros tenemos que tomar decisiones al minuto. O sea, aquí evidentemente todos los temas se discuten, se debaten, se hablan, no siempre estamos todos de acuerdo, pero al final, en cuestión de minutos, tenemos que decidir si esa noticia abre o no abre, si la damos arriba o no la damos, si titulamos de una manera o de otra. Y esa última palabra la tiene que tener alguien, aunque se delegue en muchísimas ocasiones, aunque no, esa última palabra no tiene por qué ser autoritaria, en el sentido de que en muchísimas ocasiones tenemos mucho debate y yo primero tomo una decisión y luego la corrijo porque me convencéis o me convence mi equipo de que no es la correcta. Pero tiene que haber alguien que en última instancia decida, porque si no, no llegaríamos a tiempo. Se dice siempre esto de que las dictaduras están justificadas en tiempos de guerra porque hay que tomar decisiones muy rápidas. Yo tengo mis dudas al respecto, porque las dictaduras implican muchas más cosas, pero sí que es verdad que la última palabra la tiene que tomar alguien rápido en un periódico, porque trabajamos con algo que es siempre urgente, que es la actualidad. Por tanto, es muy importante cuáles sean casi las tendencias personales o Sí. la reacción rápida, ¿no? El carácter de
de ese director o directora, que desafortunadamente hay muchas menos. ¿Cuál es el vicio más habitual de un director de periódico? Mira, hay una anécdota que contaba un periodista mítico, un director de periódicos que habéis visto 1000 veces en películas. Es el director, el antiguo director ya fallecido del Washington Post de los años heroicos del Watergate, Ben Bradley. Bradley, en un libro que tiene, que se llama Memorias de un periodista, cuenta una anécdota para explicar, un poco caricaturizar, qué es el director en los periódicos. Y decían, es como ese cocinero que llega a la cocina del restaurante donde todo su equipo lleva trabajando durante todo el día en una sopa, se sube encima de un taburete, se baja los pantalones, se pone a mear en la sopa al grito de «lo estoy mejorando». Y es verdad que muchas veces te sientes así, ¿no? Llegas a última hora de un montón de reuniones al periódico y pones patas arriba todo el trabajo que lleva haciendo un montón de gente en la redacción. Yo, acordándome de esa frase y de esa anécdota de Bradley, intento tener mucho respeto por mis periodistas. En muy pocas ocasiones, Juan lo sabe, mi equipo lo sabe también, intervengo directamente en la última línea, en los enfoques. Trabajo mucho más dando confianza a equipos para que ellos puedan trabajar con sus periodistas y fijando criterios, que creo que es lo importante. Casi todas las decisiones son responsabilidad mía como director, pero muy pocas de las decisiones las tomo yo en el día a día. Muchas veces estoy, por otras cuestiones de mi trabajo, me veis muchas veces en la tele, en la radio, no puedes estar en un periódico digital permanentemente en cada cambio de portada, y esas decisiones las toma mi equipo, las toman los directores adjuntos, los subdirectores, los redactores jefe que trabajan, los periodistas que trabajan con cada pieza, son en el 99% de las ocasiones los que deciden el titular. Pero el director sí que tiene que estar para fijar criterios, para decidir por dónde sí, por dónde no, para hacer al día siguiente la crítica constructiva y decir, nos hemos equivocado, que nos equivocamos siempre, al enfocar mal este tema, al dar poca relevancia a esta otra historia, a que hemos contado mal este tema y tenemos que mejorarlo. En eso sí que creo que un director tiene que participar mucho. Pero creo que más en un periódico digital, que estamos actualizando, en fin, desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la madrugada, es imposible que, como pasaba antes en el papel, el director decida cada coma. Eso no ocurre. Lo que ocurre es que el director decide el equipo, decide las prioridades, decide las normas y los criterios con los cuales día a día nos enfrentamos después a las decisiones periodísticas. Tú eres un director de periódico conocido, más conocido que otros directores, porque tienes más proyección pública. Diría que más proyección pública que la media de los directores, no solo los de ahora, sino los de antes. Quizá Pepa Bueno, por ejemplo, en El País sea un cambio en eso, ¿no? Que Sí. vuelva a ser una persona con una cara conocida, además de una trayectoria profesional impecable. ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo no solo ser director, sino también cara visible? Yo creo que la parte buena, sobre todo cuando nosotros arrancamos y montamos el diario.es, es que no empezábamos de cero. No éramos un grupo de periodistas anónimos que montábamos un periódico, sino que ya teníamos cierto arrastre entre una comunidad de lectores que ya me seguían de mis tiempos previos como director de público, de mis artículos en mi blog, en escolar.net, de mis intervenciones en la tele, en la radio, y eso ayudó muchísimo en el diario.es, ya que no teníamos dinero para poder hacer campañas de publicidad ni para poder poco a poco ir construyendo una comunidad de lectores, a generar rápidamente lo más importante de un periódico, que yo creo que es sus lectores, la comunidad que confía en él. Un periódico, lo digo muchas veces, es una relación de confianza entre una gente que se fía y una redacción que intenta no traicionar esa confianza y que intenta hacer bien su trabajo. Esa relación de confianza se construye con mucho tiempo y se puede destruir muy rápidamente. Y en eso tenemos que trabajar a diario. Creo que el tener una mayor visibilidad, como a mí me toca, a mí me da en ocasiones pavor. Imagínate que un día cometo un error grave, yo que lo puedo cometer como cualquiera, lo va a pagar todo mi periódico, las 200 personas que trabajan aquí, eso me pone los pelos de punta y me preocupa mucho. La parte buena es que nos ha permitido eso, que con relativa facilidad y rapidez para un periódico tan modesto y tan humilde como es y era el diario.es, hemos podido conseguir una audiencia importante y sobre todo decenas de miles de socios y socias como vosotros que nos apoyáis. ¿Te encuentras muchos casos de fuentes informativas que no quieren hablar con el redactor encargado de un tema, sino contigo? No, eso es importantísimo. También una de las cosas valiosas de todo esto de ser un periodista conocido es que eres como un pararrayos en un edificio muy alto que llegan los rayos a ti, la información, las fuentes. Muchas de las historias que leéis en el diario.es, aunque yo no las firme, las traigo yo al periódico. Pero no porque yo tenga más olfato que otros periodistas de los que trabajan aquí, sino porque muchas de las fuentes me lo cuentan a mí y no se lo contarían a otra persona, porque confían en mí, porque me ven también, ven lo que pienso, lo que opino y me dan
y les genero esa confianza que ayuda después a que podamos contar historias importantes en el periódico. Desde que Pedro J. Ramírez dejó de ser director del Mundo, por ejemplo, han tenido en ese periódico 4 directores: David Jiménez, Casimiro García Vadillo, Pedro Cuartango, Francisco Rosell y ahora Joaquín Manso. En el País, más o menos en el mismo tiempo, más o menos, desde 2014, pues otros 4. Javier Moreno, Antonio Caño, Sol Gallego, Pepa Bueno. Más allá de cada caso concreto y cada persona es una historia, ¿no? Pero ¿a qué se puede deber tanto cambio en instituciones con tanto peso como suelen ser los periódicos de lo que llamamos la prensa tradicional? Fíjate que antes decías que los periodistas ahora, los directores muchas veces no son tan conocidos, pero antes sí lo fueron. O sea, Pedro J., Cebrián eran periodistas extremadamente conocidos, lo siguen siendo, pero eran muy conocidos cuando eran directores del País, del Mundo, de Diario 16, antes del Mundo. Un día me encontré, no sé cómo llegué a ella, una noticia antigua del País de un debate que había habido en la televisión pública entre Cebrián y el director del Alcázar. Y decías, fíjate, los mismos que se quejan de que la telebasura de ahora, de con qué nos debatimos, pues ellos hacían exactamente lo mismo. Es decir, que ya pasaba eso, de que los directores eran personalidades que tenían presencia pública en la radio, en la televisión, y que eran pequeños líderes de opinión y capaces de simbolizar ese periódico que hacían. Aunque evidentemente los periódicos no los hacen los directores, los hacen los periodistas que están trabajando en los equipos. Pero eso ya ocurría antes. Dejó de ocurrir, yo creo que en parte porque los dueños de los periódicos acabaron queriendo ser los dueños de todo el periódico. Y en cierto sentido esos periodistas con mucha potencia y mucha firma y mucha personalidad tenían un control sobre sus medios, incluso superiores al de la propiedad del periódico. Y eso en parte se acabó durante una época. No es justo poner esta equiparación con todos porque hay muchos matices y han pasado cosas muy diferentes en el mundo y en el país. Pero algo de eso sí ha ocurrido. Y también ese cambio permanente de directores en estos periódicos es consecuencia de su crisis económica. Los periódicos del papel, los grandes periódicos de papel en España y en todo el mundo, con la llegada de Internet y con la crisis económica han pasado momentos durísimos que les ha llevado a crisis editoriales de reputación y que les ha llevado también a cambios en sus direcciones muy, muy continuos. En parte es también consecuencia de eso. Decías los dueños de los medios de comunicación. Claro, esa es lo importante. Entonces el director no es el jefe de verdad. No, normalmente no. El director es un poder vicario que le cede una propiedad del periódico normalmente. Ahí está el editor y el director. El director es el dueño del periódico y es el que decide ceder en el día a día ese poder al director. Y es el que lo nombra y el que lo destituye también. Y ese editor no tiene por qué tener intereses periodísticos. Esa es la clave, es que ese editor normalmente en muchas ocasiones tiene intereses muy distintos a los del periodismo. Siempre pongo el mismo ejemplo. Yo soy de Burgos. Allí tenemos 2 periódicos. La Libertad de Prensa, 2 periódicos. 2 periódicos de 2 constructores. Los 2 periódicos, uno es de un constructor condenado por corrupción y otro es de un constructor procesado e imputado por corrupción. Los 2 son rivales en Burgos y socios en la televisión público-privada de Castilla y León. Es pública porque la paga el Estado, es privada porque los beneficios son suyos. Y los 2 están ligados a la derecha. Eso es la libertad de prensa. ¿Esos constructores tienen especial afán por la libertad de prensa, por el derecho a la información? No, tienen mucho interés en la influencia que genera en la opinión pública y que genera en la política y en las administraciones públicas la prensa. Y esa externalidad de la prensa, que es la capacidad de influencia en la sociedad, externalidad entre muchas comillas, es lo que de verdad les interesa. Son negocios de relaciones públicas, no de información. Y los lectores no son los clientes, son el producto que se vende a unos terceros, que no tienen nada que ver con los intereses de los ciudadanos. Y aún así, el director de un periódico sigue teniendo esta pátina de trascendencia institucional, de figura de influencia, que muchas veces a lo mejor el director de una radio o el director de una televisión no tiene, aunque por supuesto tiene influencia y poder en su ámbito, ¿no? Pero no es el mismo tipo de influencia, no es el mismo tipo de figura en la sociedad. Es que sigue siendo así todavía hoy. La mayor parte de la información se genera, no toda, y hay noticias exclusivas que salen antes en la radio y en la televisión, pero normalmente las radios y las televisiones viven de las noticias que sacan los periódicos, que sacamos los periódicos. Casi todos los grandes casos de investigación, hay excepciones, pero la mayoría de ellos nacen y surgen de la prensa escrita. También por las peculiaridades de la prensa escrita, que es
La televisión, la radio es complejísima, en el sentido de que requiere mucha aparataje industrial para contar las historias, para explicarlas. Tienes poco tiempo además, porque tienes que resumirlo en muy poco tiempo en la tele, en la radio. Donde se puede profundizar y desarrollar los temas de investigación normalmente es la prensa escrita. Y por eso la prensa escrita tiene esa influencia especial que no tiene la radio y la tele, a pesar de que realmente donde la gente se informa normalmente sean en las radios y en las teles. Lo que pasa es que la materia prima de lo que surge todo el debate, en casi todas las ocasiones, viene de los periódicos. Volviendo un poco a lo que decíamos antes, tú mandas más, porque además de director es el accionista principal del diario.es. Eso también tiene Yo su soy riesgo. el editor, además del director. Claro. Sí, claro que Eso ganas independencia, pero hay un riesgo. ¿Cómo Sí, contenemos pero ese riesgo? Esa es una de las razones por las cuales nos hemos puesto a hacer un estatuto, que habla precisamente de estas cosas, de cómo va a ser el reparto, de cómo tienen que ser los contrapesos al director y al editor, a la propiedad del periódico, a los dueños del periódico. Él también es accionista, que me está echando a mí toda la culpa, pero aquí sabéis que una de las anomalías o de las rarezas del diario.es es que los dueños del diario.es, pues uno es Juanlu, otro es Íñigo, otro es Rosalía, que está por allí, que es la consejera delegada, otro es José Precedo, que es el director adjunto de política, otro es Esther Alonso, que es la directora de socios. Es la gente que trabajamos aquí, somos los dueños del periódico. A mí me gusta decir que cuando yo me siento con mi consejo editorial, con los redactores jefes, los subdirectores, para decidir eso, qué vamos a contar hoy, cuál es lo importante, allí está representada la mayoría accionarial del periódico. No tenemos ningún poder sobre nuestras cabezas. Eso nos da mucha independencia. Pero es verdad que al mismo tiempo nos puede generar un problema de contrapesos. Y todo lo que estamos construyendo en el estatuto, que os recomiendo que leáis, tiene que ver con eso, con cómo hacerlo para que hagamos una construcción institucional donde ya no dependa de mi buen ejercicio, ahora que yo soy el director y el editor, porque en el futuro habrá otros editores y otros directores, pero también tendrán que hacer las cosas bien. Y estamos intentando construir una serie de normas, una especie de constitución, para que en el futuro y en el presente tengamos líneas rectas sobre las que desarrollarnos. Una cosa sobre la que casi siempre nos preguntan a los periodistas es sobre las presiones. ¿Recibís A todas presiones? horas, permanentemente. Siempre. Las hay públicas y las hay opacas. Las públicas son muy evidentes. ¿Qué pensáis que es cuando sale Cristina Cifuentes y dice presento una querella criminal contra Raquel Ejerique y contra Ignacio Escolar? Pues una amenaza de que te vas a pasar varias noches sin dormir porque va a pender sobre tu cabeza la amenaza de ir a la cárcel, que es una presión, en fin, que a todos nos quitaría el sueño. Esas son presiones evidentes. Las hay más opacas. Nos pasa que de repente una empresa se enfada con nosotros y nos quita la publicidad. Nos ocurre, claro que sí. Seguimos publicando las noticias. Y las hay también más sutiles, ¿no? Pues llamadas, mensajes que te dicen ese tema, eso que has dicho. La gran ventaja es que casi toda la presión que se ejerce sobre los periodistas en este país, afortunadamente no vivimos en América Latina, en México o en Colombia, donde los periodistas las presiones es que los matan directamente. O no vivimos en Marruecos, donde las presiones son que te construyen una causa criminal acusándote de una violación y te encarcelan 6 años, como acaba de ocurrir con un periodista en Marruecos. Las presiones aquí son económicas y por eso es tan importante nuestro modelo económico, porque la manera de controlar a los periodistas es como los antiguos castillos medievales, como los cercaban, las fuentes de financiación, cómo se alimenta esta gente, ¿no? Pues vamos a dejarles sin líneas de suministros. Y aquí, gracias a los socios y las socias, estamos bastante blindados. Esa es la gran ventaja que tenemos. Están las presiones explícitas y luego están esos pequeños vicios de nuevo, ¿no? Esas cosas sutiles e inocentes que muchos, todos y todas cargamos con nosotros, que son nuestras preferencias, nuestros entornos personales, porque cuando uno está rodeado todo el día de políticos, de empresarios, de activistas muy enfocados en un tema en concreto, al final se despega un poco, se puede despegar un poco del día a día, de lo que se supone que es la sociedad a la que tenemos que prestar ese servicio. Sí, eso es así. Y luego aparte hay los políticos, los empresarios, intentan hacer contigo lo que los boxeadores sonados, que ¿sabéis lo que hacen un boxeador sonado? Lo abrazan para que no les golpees, ¿no? Entonces intentan abrazarte, intentan que les conozcas, que les pongas cara para que no les golpees, para que cuando les tengas que criticar, pues te dé un poco de pena porque es buen chaval o es buena chica y te dé un poco de cosa criticarle, ¿no? Y al mismo tiempo nosotros, los periodistas y los directores de periódico también, tenemos que vernos con esa gente porque hablamos de ellos. Es imposible informar sobre el mundo empresarial o sobre el mundo político sin conocerlo de cerca. Tenemos que sentarnos a tomarnos cafés o a comer con políticos, con empresarios,
con gente de lo más siniestra en ocasiones, porque la información no siempre sale de los sitios más potables, sale a veces también de los más infectos. Y en ese contacto, en ese verte, tienes siempre el riesgo de salir manchado, ¿no? De decir, uff. Hacemos también un ejercicio interno, ¿no? En el sentido de que tienes siempre que abstraerte de esos entornos, conocerlos, pero intentar ponerte siempre en la cabeza que tú trabajas para otra gente, que no trabajas para ellos. Y entender también que no pueden ser tus amigos. Vamos a compartir para terminar, si te parece, un debate que hemos tenido tú y yo en la redacción. Muchas veces, sobre todo al principio, porque yo me resistía a llamarle al diario.es periódico. Yo decía que no éramos un periódico, ¿no? que esto es un medio digital, que no somos una radio, que no somos una televisión, que no somos un periódico de papel. Ignacio me decía, no es por ahí por donde tenemos que ir y además no es verdad. ¿Por qué? Pues porque somos un periódico. Es que hacemos exactamente lo mismo que hace un periódico. Lo único que ha cambiado es que lo hacemos mejor y más barato. Somos más eficientes, somos más rápidos. Pero un periódico digital es un periódico. Es un medio escrito en el que se resume, en este caso, de manera diaria, porque hacemos el adelanto, pero al minuto cuando tenemos una última hora. Lo que está pasando en el día se jerarquiza, se ordena y se le ofrece al lector. Exactamente igual que cuando éramos periódicos en papel. A diferencia de lo que ocurría con otros géneros, la radio, la televisión, un periódico digital hace lo mismo, pero mejor y más barato y más rápido. Es verdad que todos tenemos el romanticismo, yo también, de lo fantástico que es desayunar con un periódico, tomándote un café tranquilamente y un pincho de tortilla. Y algunos fines de semana yo lo hago, pero en realidad, más allá de esas barreras que tiene más que ver con la manera en la que hemos llegado a la información durante décadas que con la funcionalidad, un periódico escrito, que es lo que somos, y el papel que tenemos en la sociedad es exactamente el mismo de lo que antes fueron los periódicos en papel. Y yo no quería que nos encasillaran como una cosa, pues eso, un blog, ¿no? Un medio digital, no somos un hermano pequeño, queríamos ser un periódico como los demás y estamos intentando construir exactamente lo mismo, porque tenemos el mismo papel en la sociedad que tuvieron en tiempos mejores los periódicos de papel. El problema que hay ahora es que la prensa de papel se ha convertido en tan cara, venden tan pocos ejemplares, que el papel ahoga su independencia económica y eso ahoga tu independencia editorial. Ese es el problema. Pero hay que reivindicar que el periódico, que es ese sitio donde te resumen el mundo y te cuentan cuál es lo más importante y te lo jerarquizan y te dicen esto es lo que tienes que leer, esto es lo que no es tan importante, esto te lo perdiste pero deberías prestarle atención, eso sigue siendo un periódico, aunque lo hagamos en Internet. Me convenció, como se puede ver. En otras cosas ganaba él, ¿eh? O sea, ese lema de periodismo a pesar de todo es de Juan Lu. Y al principio decíamos, es una negación, no va a funcionar. Puede ser que arrastremos un cierto tufillo a naftalina, a cosa casposa, de cómo se nombraban los directores antiguamente, de cómo funcionaba la prensa en la transición o antes de la transición, que hayamos heredado es que ahí hay una percepción del periódico como una institución, no sé si pasa en el mundo anglosajón, me da la sensación que no, una institución lenta, un poco mastodóntica, torpe a la hora de moverse. Y a lo mejor sí que vale la pena marcar un poco de distancia con respecto a eso, aunque rescatemos el concepto de periódico. Sí, es que aparte, es que huele a naftalina porque seguimos con leyes de naftalina. Por ejemplo, una de las cosas raras del director de un periódico respecto al director de una radio, de una televisión, es que yo soy el último responsable penal del último breve que se publique en cualquiera de las páginas del diario. Cada día publicamos 100 y pico noticias, cada día, y evidentemente yo no me leo todas, pero si en una de ellas hay un delito, y puede ocurrir, porque hay algunas acciones periodísticas que pueden llegar a ser un delito incluso, el responsable último es el director. Y esto viene de una ley de prensa que tenemos en vigor y que sigue firmada por Francisco Franco, que es una cosa, en fin, de las más vergonzosas de la democracia española, que la ley de prensa la siga firmando Francisco Franco. Es la ley que hizo Fraga y que hizo dos cosas. Le dio al director toda la responsabilidad y todo el poder. Legalmente yo tengo la capacidad legal de decidir sobre cualquier artículo que se publique en el diario.es, aunque obviamente en algunos intervengo o puedo intervenir y en otros considero que no debo hacerlo, como en los artículos de opinión. Pero al mismo tiempo tengo toda la responsabilidad penal.
La trampa que hizo Fraga es que, la ley de Fraga es que el director era un dictador en su periódico y estaba blindado legalmente incluso sobre el dueño, pero quien decidía quién era o quién podía ser director era el gobierno, era la dictadura. Se daba un carné habilitante de director. El Ministerio de Información tenía la facultad de decidir si tú podías ser o no ser director de un periódico. Llegó la democracia, se quitó lo de la habilitación del gobierno, pero todo lo demás sigue igual. Y mantenemos ese modelo que es bastante anómalo, la verdad. Bueno, pues vamos a aprovechar que hoy estamos haciendo un tema al día con personas delante en la redacción del diario.es para que nos hagan alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Te voy a pedir que digas, hola, me llamo, ¿cómo te llames? No puedo adivinar. Y hagas la pregunta. Preguntas cortas, por favor. Sí, hola, me llamo Amelia. Gracias por haber organizado esto. Yo quería preguntaros, ya que estamos hablando de las decisiones del director, ¿quién decide los temas del podcast de cada día? ¿Está consensuado? ¿Lo decide Juanlu? ¿Y cómo elegís los temas? Pues los plantea Juanlu y yo a veces le doy mi opinión, pero en el 99% de los casos es Juanlu quien decide. Casi siempre funciona así. Yo tengo la última palabra y desde luego doy instrucciones, oye, me gustaría que hiciéramos este tema, este otro, a Juanlu y a todos los periodistas del diario que hacemos información. La opinión ya os cuento que va de otra manera. Pero luego casi siempre en el día a día es más bien al revés, es Juanlu el que decide este tema es el interesante hoy, lo debatimos en la reunión de redacción y casi siempre es su propuesta. En algunas ocasiones le sugerimos otra idea, él cambia de opinión, funcionamos así. ¿Cómo seleccionas los temas? Nosotros trabajamos con un equipo de personas que están algunos aquí, otros no, Marcos, Izaskun, Carmen, bueno, la gente, los nombres que escucháis al final de cada episodio. Nos reunimos cada mañana, después de la reunión general que tenemos los jefes del diario, yo me reúno con ese equipo. Y en la mezcla de las dos reuniones y de lo que va pasando durante el día y de nuevo, el carácter de cada uno de nosotros y de las ideas y de los intereses de cada uno de nosotros van surgiendo los temas. Hay días que van muy pegados a actualidad y tenemos que hablar sí o sí del último nombramiento de portavoz del PP y hay otro día que, como mañana, hablaremos de gente que vive fuera de España y que se debate todo el rato vitalmente entre si volver o no volver. Yo creo que es una buena combinación de temas un poco generacionales / transversales sociales y la política que nos interesa y la actualidad que sabemos que os interesa, porque además luego no solo nosotros decidimos lo que hacemos, sino que sabemos lo que os interesa porque sabemos lo que escucháis y lo que escucháis un poco menos. Y eso siempre es una negociación también con los oyentes, ¿no? De cómo hacemos para que un reportaje sobre menores no acompañados pueda interesar mucho. Pues ahí está la narrativa. Una frase que decimos mucho en las reuniones del podcast es no pensemos en temas, pensemos exactamente en cómo queremos contar este episodio del podcast. Porque muchas veces tú puedes querer decir, es importante la sanidad pública, vamos a hacer otro episodio sobre sanidad pública, pero si lo que te sale creativamente es exactamente el mismo episodio que hiciste hace 3 semanas, la gente quizá no lo vaya a volver a escuchar de nuevo. Entonces tienes que estar permanentemente dándole vueltas a la cabeza de cómo entrar. Bueno, la última vez nos fuimos a una sala de espera y grabamos el episodio desde allí. Bueno, se nos ocurrió eso, se nos podía haber ocurrido otra cosa. Pero, bueno, lo ha explicado él y funciona así en toda la redacción. Hay equipos, que son las secciones, en este caso las del podcast, que propone temas, se llevan a la reunión de la mañana o surgen durante el día y se consulta y se comunica cuál es la intención. Y normalmente todos son semáforos en verde, verás, no hay grandes fricciones. Y otras veces, pues Ignacio o algún otro compañero, oye, ¿por qué no hacemos este tema? ¿Por qué no hacéis este tema? Y hay veces que pones cara de póker diciendo, pues no es tan fácil. Y otras veces dices, maravillosa idea, vamos a ello. Es muy raro, en esta redacción al menos, que yo intervenga con un semáforo rojo, como decía Juanlu, que diga, esto no, imposible. No suele funcionar así. O sea, yo suelo trabajar con todos mis editores, con los que trabajan sobre la información, sobre los temas, con una relación de confianza y dialogada. Oye, creo que por aquí, creo que por allá, deberíamos hacer esta historia. Y sobre todo, receptiva, en el sentido de que son ellos los que me proponen, este es el menú que tenemos hoy en cada sección, en economía, en sociedad, en cultura. Y yo digo, vale, este tema me interesa más, esto ¿por qué no lo veis por este otro tema? Vamos a darle prioridad a este asunto, esto lo podemos dejar para el fin de semana y trabajamos de esa manera coral. Sobre todo la clave es fijar criterios. Cuando tu principal criterio es servir a una comunidad de lectores y no agradar a un editor o defender los intereses corporativos o partidistas de una organización o de un partido o de una empresa, es fácil en realidad. Es intentar ponerte en los zapatos del lector medio, del ciudadano medio, pensar qué le preocupa,
pensar que le interesa y confiar en un equipo de periodistas al que dejas libertad para hacer esto que nos gusta, que básicamente es explicar lo que ocurre. Ahí detrás. Sí, buenas tardes, soy David. Enhorabuena por la autorregulación, por el estatuto, me parece muy importante. ¿Cómo veríais que hubiese un colegio profesional de periodistas? Porque es algo que no existe realmente, no se protege a la profesión, frente sobre todo a las grandes empresas. Y el tema de sindicación, si en el diario.es habéis fomentado pues que haya comité de empresa o relaciones con los sindicatos, digamos, ¿no? Por parte de los periodistas. El comité de empresa en el diario.es existe desde antes de que legalmente tuviéramos el tamaño para poder estar constituidos. O sea, lo hemos tenido, pues yo creo que desde siempre, ¿no? Si no, me cuesta pensar cuándo no lo tuvimos. Tardó unos pocos meses en constituirse, pero siempre ha habido. Y hemos tenido distintos comités de empresa con personas que han entrado, han salido. O sea, ha habido bastante normalidad y, de hecho, no hemos tenido grandes conflictos internos en lo laboral, en la gestión de la plantilla, de las subidas de sueldos y tal. Y respecto a la autorregulación y el colegio profesional, a mí me encantaría. No sé si el modelo es un colegio profesional o el modelo es una asociación de la prensa que ya existe o cuál es, pero lamentablemente mis intentos, te cuento uno por ejemplo, en la época en que fui director de público, ingenuo yo, que estaba recién llegado a esto de director de periódicos, tenía 31 años, se me ocurrió entre mis colegas fomentar entre los demás directores de periódicos un comunicado conjunto contra las ruedas de prensa sin preguntas. Y logré un milagro, firmaron todos los directores, dio igual. Se siguieron haciendo. Siguieron haciendo porque mis colegas que firmaron ese comunicado conjunto incumplieron lo que proponíamos en ese comunicado conjunto, que era dejar de ir a las ruedas de prensa sin preguntas. Yo creo que el principal problema para que esa autorregulación en el sentido de buenas prácticas entre todos los periódicos funcione no es ni de los periodistas ni es en realidad de las empresas editoras. Es allí donde está el problema, ¿no? Porque tampoco creo que mis demás colegas que firmaron ese mismo comunicado conjunto que promovimos entre mi padre y yo, que entonces dirigía 20 minutos, creo que tenían la misma voluntad que yo de llevarlo a cabo, pero al final, cuando llegó el momento concreto, no lo aplicaron. ¿Alguna más? Y luego aquí. No os cortéis, y como es un programa de radio parece que os da miedo. No, sí. sí. Luego... Podéis incluso decir, esta no la metáis en el podcast, por favor, y preguntáis. ¿Vale? Yo tengo curiosidad por... Yo os quería preguntar porque habéis Nombre, hablado... por favor. Tu nombre. Ah, María. No. Hola. Soy María. Hola, soy María y os quería preguntar porque habéis hablado de las presiones externas, pero supongo que también hay un punto de autocensura de algún tema que sabes que va a tener como mucho impacto. ¿Cómo se gestiona el saber pues, que puede ser un tema que tenga consecuencias muy negativas o el vértigo a publicar información extremadamente sensible o que puede tener mucho impacto? Nosotros hay noticias que no publicamos, pero no por autocensura, sino porque no podemos demostrarlas. O sea, nosotros hay muchas cosas que sabemos que han ocurrido, pero es que no basta en mi oficio con saber que has ocurrido, con sospecharlo mucho, con tener bastantes evidencias indirectas. No, tienes que tener la capacidad de poder demostrar en un juzgado cuando toque, y cuando publicas determinadas noticias sabes que vas a acabar en un juzgado sí o sí, de que lo que cuentas es cierto. Esa es la principal limitación. Nos pasa constantemente. Y te pongo ejemplos concretos ahora que han prescrito. Yo sabía que se pagaban sobresueldos en negro en el Partido Popular. No lo podía publicar porque no tenía las pruebas. Lo sabía desde meses antes de que apareciesen los papeles de Bárcenas. Y tenía indicios muy directos de que existía esa contabilidad en B. No la pude publicar porque no puedo publicar algo así en base a fuentes anónimas. Y como eso, me pasa muchas veces. Nos pasa muchas veces a todos los periodistas. Nosotros lo que publicamos es aquello que sabemos que podemos demostrar. También por una buena praxis, porque a veces crees saber algo y luego es falso. No solamente es porque no queramos correr un riesgo legal, sino también porque al mismo tiempo te puedes equivocar. Y esto, en fin, es muy caro equivocarse, sobre todo en un entorno judicial como el que tenemos en España. Yo estoy permanentemente en tribunales con demandas, querellas, peticiones de rectificación, en fin, es permanente. Como os decía, además, a medida que el periódico se hace más grande, la presión judicial sobre nuestros periodistas es mayor y nos obliga a estar permanentemente atendiendo a todo tipo de demandas y querellas y amenazas de querellas y burofaxes. Y hay algún capítulo del podcast de Juan Lu donde lo explicamos bien.
Y por eso somos muy prudentes, porque además sabemos que a nosotros no nos van a pasar una, ¿eh? O sea, que determinadas cosas que se publican en otros periódicos y que salen impunes en los juzgados, a nosotros no nos lo perdonarían. ¿Serías un director diferente si no hubiera socios y socias en el diario, si el modelo de negocio del diario fuera más tradicional? Es que esa es la clave del diario.es, que este periódico es diferente por los socios y socias. Antes hablábamos del estatuto. Vamos a ser el único periódico del mundo donde los socios y socias van a votar si alguna persona puede ser o no puede ser director o directora. En el estatuto hemos puesto que el siguiente nombramiento de director, cuando llegue, tendrá que ser votado por la redacción y tendrá que ser votado por los socios y socias. Y si ese candidato a director o directora pierde la votación, alguna de las dos votaciones, no podrá ser director del diario.es. Esto no pasa en más sitios. Y eso también es esos contrapesos de los que os hablaba antes, de construir un periódico que institucionalmente no vaya a traicionar a sus lectores. Que le dé a sus lectores las herramientas de dar el freno de mano si de repente ese periódico pierde la cabeza, por lo que sea, porque su director se vuelve loco o porque su editor se vuelve loco. O vamos a meter en ese estatuto herramientas por la cual la redacción puede destituir al director, cosa que no ocurre en ningún lugar del mundo. En este periódico, si la redacción mayoritariamente pide que se destituya al director porque ha incumplido los compromisos del estatuto, la empresa tendrá que pronunciarse y desde luego yo creo que si la redacción decide que ese director se tiene que ir, se tendrá que ir. Y eso es algo que en otros periódicos no existe y que tiene que ver con cómo está construido este periódico, que a diferencia de la inmensa mayoría de los medios de comunicación que parten de un conglomerado industrial porque hacía falta mucha plata o hace falta mucha plata para poner en marcha un periódico, este nace desde la pequeña aventura de un grupo de periodistas que nos lanzamos a la utopía y el apoyo de miles y miles de lectores que nos respaldan. Y eso hace que seamos radicalmente distintos. Aquí había una. ¿Ya no la hay? Sí, ¿no? ¿No habías levantado la mano? Perdóname. Aquí. Hola, soy... Acuérdate. Si no te riñe Juanlu. Hola, soy José Luis. Encantado de estar. Hola, José Luis. ¿Desde dónde nos llamas? Dentro de esta libertad que tenéis y que, bueno, a mí me parece correcta, ¿os sentís presionado cuando acudís a algún medio de comunicación por ¿A las la tertulias? edición? Sí, por la línea editorial de ese medio de comunicación o algo. Yo, en concreto, a mí me ha defraudado mucho La Sexta y en concreto, pues el Ferreras es que me ha defraudado totalmente. Y entonces, joder, me siento un poco dolido con eso y me gusta el periódico me gusta por la libertad, por todo lo que estáis comentando, pero joder, me siento ahí un poquito raro cuando os veo pelear ahí en los programas de por la noche de La Sexta y tal. Digo, ¿cómo pueden aguantar y cómo pueden tener este pellejo para aguantar toda esa barbaridad? A ver, fácil no es, ya te lo digo. Entonces, ¿os obligan o No, os nosotros, sentís yo no presionados? iría a ningún sitio donde no pudiera hablar en libertad, y no lo he hecho nunca. Incluso cuando iba a sitios, en fin, yo he ido a tertulias en BO7 que tenía a un lado a Germán Terz, al otro a Los Santos, aquello era torear en unos sitios complicadísimos, y aún así iba, con Pío Moa, ahí iba lo que se llama de punching ball, en una tertulia, que es para que todo el mundo le golpee. Aquí tenemos al rojo de la tertulia. Ahí aprendí a hacer tertulias. Y iba allí. Una vez me pasó una cosa alucinante en una de estas tertulias. Había una especie de concurso por SMS con un cara a cara entre dos periodistas donde yo siempre perdía, ¿no? Y donde la gente votaba por SMS. ¿Quién ha ganado? ¿Ha ganado Escolar? No, ha ganado Pío Moa. Oh. Entonces, en una de estas cara a cara, evidentemente perdí, no me acuerdo con qué periodista era, y cuando salgo del plató veo que se está emitiendo en ese momento. Y digo, pero cabrones, pero esto lo estoy... O sea, ya he perdido una votación sin que se hubiera producido. No, jeje, si total pierdes igual. La Digo, votación ya, pero en directo grabada. La votación en directo grabada. Habían dado el resultado de la votación y el programa no se había emitido, con lo cual no había podido votar nadie. Y aún así ya había perdido. Volviendo a tu pregunta. Yo siempre que voy a las tertulias voy a hablar con libertad. Me han echado de tertulias precisamente por esto, me echaron de la SER, acordaos. En tiempos pretéritos, luego me han vuelto a invitar a volver y lo he hecho encantado. Pero me echaron de la SER porque en este periódico decidimos publicar las relaciones entre Cebrián y un empresario un poco chungo dedicado al petróleo con fondos en paraísos fiscales y con presencia en paraísos fiscales. Y me despidieron de un día para otro.
Y me puede volver a pasar en cualquier sitio. Pero lo que no voy a hacer es ir a un sitio a callarme. Yo en todos los sitios en los que voy hablo con plena libertad. Y si no, no iría. Yo también me he sentado con Javier Negre y con Seguí. Estaba Negre, Seguí, Juan Carlos Monedero y yo. Y pues no es fácil. Y hay veces que dices, ¿qué hago yo aquí? Pero otras veces te respondes y dices, bueno, si me he pegado 20 años intentando meter la cabeza para poder defender determinadas cosas en determinados sitios, no la voy a sacar. No la voy a sacar. Que lo saquen a ellos. Y si no lo sacan a ellos, pues yo no me voy a ir porque ellos estén aquí. Debates internos, todos los demás. Miles. Y ya de hecho nos verás algo menos que antes porque también cada ciclo, cada momento político y social tiene su momento periodístico y personal casi. Pero bueno, son debates que uno tiene. Pero ahora que yo me vaya, no. La presión yo creo que tiene que estar en otro sitio. A mí me sacaron de Televisión Española cuando gobernó Rajoy al día siguiente. Iba a las tertulias del 24 Horas y de la 1 y, oye, es que ni me llamaron para explicármelo, oye, que ya no sigues. Es que en estos tiempos... Me tuvo que llamar uno de producción, oye, aquí mis jefes no te van a llamar, pero que sepas que estás despedido. Y dije, vale, gracias. Entonces, lo que creo que no debemos hacer en el diario es abandonar los medios nosotros. No, me parece una labor importante, pero creo que ahora mismo, en los momentos que estamos viviendo, con tanta desinformación, tanta mentira, yo os admiro el poder aguantar en muchos medios. Digo, joder, hay una anécdota que cuenta siempre Jesús Maraña, que decía, Jesús de Infolibre, decía, hay veces que sales de la sexta noche y te dan ganas de seguir conduciendo hasta Portugal. Decirte a casa, no, a Portugal. Y yo, de verdad, nos hacéis una idea como es en algunas ocasiones, salir a las 3 de la mañana diciendo yo, que he hecho mal en mi vida para acabar así, ¿sabes? O sea, para tener que estar discutiendo estas cosas a estas voces, ¿no? Afortunadamente ahora el programa nuevo no es igual, creo que no es tan griterío y creo que está algo mejor. Pero es verdad que muchas tertulias son duras. Sí. Desde el punto de vista personal de tal, yo, vamos, no es que tenga esto interés para el podcast, pero como es una pregunta que yo cuando voy por la calle y alguien me reconoce un poco porque me ha visto en la tele, yo me siento muy incómodo. Pero cuando me cruzo con alguien que me dice leo en la newsletter o escucho el podcast, se me hincha el pecho. Sí. Y es una cosa puramente inconsciente, ¿eh? O sea, no es que yo... O sea, eso ya me dice a mí muchas cosas de qué es lo que a mí me gusta y lo más y lo que me gusta menos. Pero claro, es que este trabajo también tienes que hacer algunas cosas que no te gustan tanto para pelear por espacios. Y, seamos sinceros, hay mucha gente que ha conocido el diario.es por las tertulias de la tele. La inmensa mayoría. Mucha. Hay mucha ahora gente ya que no, ahora ya tenemos diario.es por eso. Por eso no, porque ya... a través de eso conocieron nuestro trabajo. Ahora tenemos ya una inercia distinta, pero en el arranque del diario.es antes hablábamos de eso, ¿no? De que un director de periódico más conocido, menos conocido. Si pudimos montar el diario.es fue en gran medida por los huecos que nos dejaban en radios y en teles. Si no hubiese sido imposible, porque no nos hubiesen conocido y no hubiésemos conseguido convencer a tanta gente de que nos apoyara. Y eso fue gracias en gran medida a la tele y a la radio, más a la tele. Pero no es la parte que más me gusta de mi trabajo, la verdad. O sea, yo me lo paso mejor aquí escribiendo. Yo le decimos mucho que aquí se ríe más que en la tele. Sí, no, yo en la tele parece que estoy enfadado todo el día y aquí soy famoso por mis risas. ¿Alguna más? Venga. Sí, venga. Hola, soy Conchi y os pido disculpas a todos porque hemos venido tarde, no puedo ir en metro y bueno, pues hemos tenido que venir en coche, una historia. Y me hacía muchísima ilusión, soy socia lo menos desde el 2016. Qué bien. Y me encanta conoceros y además os tengo que decir, desde el podcast contigo, como estamos jubilados y os damos envidia, por la mañana nos ponemos el podcast desayunando, comentando las noticias, o sea, nos encanta. Y que sigáis así, porque, vamos, todo nuestro apoyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, soy José. Yo me gustaría añadir, escuchamos toda la mañana a Juanlu, a ti también te vemos, con una sangre fría impresionante, yo no podría resistirlo. Desde el punto de vista más visceral, creo que, dado que la caverna mediática se permite los lujos de la mentira
que eso va en contra del periodismo real y auténtico, que debería ser más duro con la ultraderecha, porque tenemos un peligro muy grande en España viendo lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Creo que más dureza tampoco pasaría nada, porque te juegas que te puedan denunciar, pero es que estamos viendo que nos están comiendo el terreno. Y vosotros, que sois un medio peligroso para ellos, estáis en posesión de la verdad, la que creo que se acerca más a las ideas de todos los socios, y hay que darle más caña, ¿eh? Esto se nos suben a las barbas. Fíjate que a veces en el equipo del podcast nos reímos un poco, hablamos mucho, cuando nos sale debatir sobre un tema o proponer un tema, muchas veces tiramos hacia ahí, a hacer algo sobre lo que ha dicho Vox, a hacer algo sobre lo que propone Vox sobre el aborto, a hacer algo sobre lo que la derecha mediática opina sobre la inmigración. Llegó un momento en que encadenamos muchos capítulos de ese tipo y el chiste interno que nos hacíamos entre nosotros es que esto, en vez de un tema al día, parece un facha al día. Porque martilleamos todo el día el mismo clavo. Hay veces que hay que saber dónde entras y dónde no, porque si no te arrastran a su marco interpretativo, como siempre se dice. Aunque creo que hacemos mucho trabajo de fiscalización, sobre todo aquí detrás, que es donde está el grueso de la potencia periodística del diario. Mucho de lo que escucháis sería imposible si fuera un equipo de podcast sin un medio como el que veis aquí. Es decir, una maravilla de nuestro primer día, bueno, una pesadilla de nuestro primer día es que eclosionó un volcán el primer día de Un Tema al Día. Una maravilla es que había una persona del diario.es para grabar el sonido del volcán en el volcán de La Palma. Si tenemos un caso en Cataluña, un reportaje en Galicia en un supermercado para hablar del precio de la leche, o queremos hablar del olivar en Córdoba, hay periodistas del diario.es en una granja de Galicia y en un olivar de Córdoba. Y eso solo te lo da una redacción que es la que genera la capacidad intelectual, que yo siento que un poco petulante decirlo así, pero es que es gente muy lista que se sabe explicar muy bien y que sabe mucho de lo que realmente sabe, con ganas de participar en un formato nuevo que además está teniendo muchísima aceptación. Así que bueno, gracias también un poco porque se nota un montón el cariño. Vamos a una última, salvo que haya más. Hola, soy Tony y una pregunta para Ignacio. Dinos un director de periódico nacional al que te inspires y no vale que nos contestes con tu padre. Joder, me has pillado. Me has pillado. A mí me gustaba mucho Joaquín Estefanía, que fue uno de los mejores directores del país, o el mejor director del país, en mi opinión, y con el que tengo una buena relación ahora, personal, y me parece que hizo un muy buen trabajo en sus años de director del país. Pero sí, mi gran influencia como director es mi padre. Esto me lo vas a... Ya sé que me has puesto que no puedo, pero tú ten en cuenta que yo no he querido ser otra cosa que periodista desde que tengo desde que tengo conciencia. No recuerdo haber querido ser astronauta ni bombero, no. Yo periodista desde pequeño, porque mis padres, mi padre y mi madre, los dos son periodistas. Y mi padre además ha sido mucho tiempo director de periódico. Ha sido durante un montón de años director de 20 Minutos, el primer director de 20 Minutos hasta hace unos años. Y pasó una cosa muy rara, porque es muy extraño que padre e hijo sean los dos directores de periódicos. No ha ocurrido nunca, y además de periódicos distintos, porque a pesar de esa leyenda urbana que dicen que aquí me colocó mi padre, pues no ha pasado, vamos. O sea, esto salió aparte. Cuando me contratan en Público no tenía nada que ver ni con mi padre ni con 20 Minutos, eran empresas distintas, editores distintos, y no había pasado nunca esto de que dos padre e hijo estuvieran dirigiendo al mismo tiempo dos periódicos nacionales en España. Cuando terminábamos de cerrar, el primero que terminaba de cerrar llamaba al otro. ¿Cómo vas? ¿Con qué has abierto? ¿Qué llevas tú? Y a mí me ayudaba mucho hablar con mi padre de cómo has enfocado tú este tema, tú cómo ves este. Y todavía hoy, casi siempre que tengo una gran duda profesional, la hablo con él. Una gran. De todo tipo. Desde, oye, creo que tengo que cambiar una persona en el equipo o buscar una persona nueva para este puesto, hasta tengo un problema con esta fuente, nos está pasando esta historia, ¿tú cómo lo ves? Lo sigo haciendo y a mí me ayuda mucho, claro. Yo creo que
creo que no mucho de lo que soy, todo se lo debemos a nuestros padres, a nuestra familia, a lo que hemos aprendido en casa. Y yo he aprendido muchas cosas en mi casa y gran parte del periodismo que he aprendido lo aprendí de mis padres, de mi padre y de mi madre, de los dos. ¿Alguna más? Venga, una más. Que no es de vergüenza, ¿eh? Hola, me llamo Edgar. Me he quedado con un comentario que habéis hecho antes, que rigen vuestra actividad a nivel responsabilidad normativas que vienen de los tiempos de Franco y Fraga. Me parece muy preocupante y me gustaría saber si existe alguna iniciativa para cambiar este estado de las cosas y cuál sería vuestra propuesta, en qué dirección debería ir. Pues mira, está en marcha una reforma, una creación de una ley sobre el secreto profesional de los periodistas, que no está regulado del todo, y que proteja nuestro derecho a no revelar nuestras fuentes. Pero la ley de prensa sigue siendo la ley de prensa y sigue siendo caótica, en el sentido de que lo que se hizo fue anular un montón de artículos que había de la ley de Fraga y dejar en vigor otros. Y está muy descompensada, muy descompensada. Es un desastre la ley de prensa y es otro desastre el sistema que existe en España del derecho a rectificación, que es caótico, no os quiero aburrir con eso porque es para un programa entero, pero que está muy mal hecho también. Y desde luego que tiene que cambiar, aunque solo sea por una cuestión simbólica. No puede ser que la ley que regula la libertad de prensa en España la firme Franco. Es que es un chiste malo, es un mal chiste. Pues miradla, está en vigor. Anularon un montón de artículos, pero dejaron la ley en vigor. Una ley de un dictador para regular la libertad de prensa es una caricatura y es así de triste. Sí. ¿Alguna? ¿No? Pues entonces me toca decir una cosa que decimos siempre. Y antes de marcharnos... Otra vez Juanjo de Podimo por aquí. No, más allá de la ilusión que me hace verle las caras a toda la gente que os escucha siempre en Un Tema al Día, es mágico conocer el trabajo que hay detrás de un periódico, Juanlu, periódico. Sí. Y ya que estoy aquí, 60 días gratis para todos los oyentes de Un Tema al Día, entrando en podimo.es/al-día. Hay true crime, hay ficción sonora, hay charlas divertidísimas. Igual de repente gente que dices por qué está aquí, pero yo no me canso de descubrir contenido en Podimo, así que os animo a entrar en podimo.es/al-día. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es, como la gente que nos ha escuchado en directo, socias y socios del diario.es, que nos han acompañado hoy. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por estar ahí todos los días. El capítulo de hoy ha sido posible con la colaboración de todo el equipo de marketing y eventos del diario.es, con la realización de Nando Chando, el sonido en directo de Clavel y, por supuesto, con el trabajo del equipo habitual de Un Tema al Día. Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Pedro Nogales y Zaskun Pérez. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema. Un abrazo.